estas cosas, que yo no digo que sean malas, pero a la luz de lo más importante, pues sí se vuelven malas cuando nos enfocamos primeramente en estas cosas que tienen que ver con lo material. Pero como vivimos en un mundo así, donde es bien fácil ser involucrado en lo que es el materialismo, pues muchas veces tendemos a olvidar, hermanos, el verdadero enfoque de la esencia de la Navidad. Porque la realidad de las cosas es que debido a que celebramos año tras año pues, la belleza de la Navidad, podemos terminar olvidando lo que es el enfoque correcto de la Navidad, con el estrés de las fiestas navideñas, con el ajetreo, los apuros de los preparativos, las compras navideñas, la visita a las familias y todas esas cosas fácilmente nos llevan muchas veces a olvidar la esencia de la Navidad. Así que por esta razón y por muchas otras más, vamos a compartir durante las próximas 4 semanas esta miniserie navideña, esperando que Dios a través de ella, al recordar por qué Jesús vino al mundo, pues nos vuelva a enfocar si es que nos hemos desenfocado en el propósito principal de la Navidad. Así que la pregunta que queremos dejar, como decía, que Jesús mismo nos conteste, es esa que aparece en el proyector. ¿Para qué vino Jesús a nacer a este mundo? ¿Para qué vino Jesús a la tierra? Porque qué Dios en el momento que él decidió a venir a la tierra se encarnó en el vientre de una virgen, sabemos que por obra del Espíritu Santo. ¿Con qué propósito Dios hizo eso? Bueno, yo creo que esta es, si no una de las preguntas más cruciales, si no la más crucial, que el ser humano, que la humanidad debe de responder. ¿Por qué? Porque el impacto que tiene esta respuesta de esta pregunta va a repercutir o para vida eterna o para muerte eterna. En otras palabras, lo que el ser humano, lo que tú y yo hagamos con la respuesta de esta pregunta, pues va a depender nuestra eternidad. Y de ahí lo crucial, porque desconocer la respuesta a esta pregunta, como muchos desconocen, aún gente que dice que es cristiana, pues las consecuencias serán extremadamente horrorosas. Había una palabra que Eugenio Derbez usaba en su personaje, ¿no? Fue horrible, fue horrible. Pero cuando tú vas al diccionario y buscas la definición de lo que es horrible, horripilante, horroroso, tiene que ver con un miedo más allá de lo que el ser humano puede soportar. Entonces, las consecuencias de las cuales la Biblia nos habla, que van a tener todos aquellos que no respondan a la respuesta de esta pregunta, va a ser algo horroroso. Y de ahí lo crucial que es esta pregunta, quizás no lo sea en este momento para ti, quizás tú no puedas percibir porque estás tan lleno de otras cosas y no puedes percibir lo crucial, lo importante que es la respuesta de esta pregunta. Pero Dios quiera que a través de estas próximas 4 semanas nos despierte, nos ayude a ver lo importante que es la respuesta de esta pregunta. Ahora, habiendo dicho esto, yo quiero señalar que hay muchas razones diferentes que la misma Biblia nos enumera sobre el por qué vino Jesús. Sin embargo, nos vamos a enfocar. Vamos a reflexionar solamente en algunas. Entre ellas está el que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, según Lucas 19. Está también que él vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento, según Lucas 5:31. Está también que él vino a dar su vida en rescate por muchos, según Marcos 10:45. Está también que él vino a traer luz a este mundo que está en tinieblas, según Juan 2:46. Y por último, está también que él vino a dar testimonio de la verdad. Entonces, ¿para qué vino Jesús a nacer? El día de hoy vamos a considerar dos de esas razones. Y yo creo que la primera que vamos a considerar, yo creo que es la más crucial, la más fundamental, la más significativa. Escucha lo que dice Lucas 19, versículo 1. Este pasaje es un pasaje bien conocido donde Jesús se encuentra con un publicano llamado Zaqueo. Y dice ahí el versículo 1 de Lucas 19, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y yo tengo que detenerme para hablar un poco acerca de la ciudad de Jericó. En la Biblia, Jericó es recordada principalmente como la primera ciudad que los israelitas conquistaron al entrar a la tierra prometida. Todos sabemos que eso fue bajo el liderazgo de Josué, ¿verdad? Yo no sé si ustedes recuerdan esa historia, lo más seguro es que sí. Después de que Moisés muere, pues Dios levanta a Josué para llevar a los israelitas hacia la tierra prometida, que era Canaán. Y Jericó fue la primera ciudad con la que ellos se toparon, una ciudad rodeada de murallas impenetrables. ¿Recuerdas que ellos mandaron espías? Y esos espías que mandaron vinieron bien desanimados porque estaba bien fortificada la ciudad, habían grandes guerreros. Y bueno, sabemos que Dios derrumbó
esas murallas. Él hizo que se desplomaran. ¿Recuerdas que Dios le había dicho a Josué, hey, ve, dile al pueblo que van a empezar a darle vueltas a esa muralla, van a darle vuelta una vez por día hasta que lleguen al séptimo día, y en el último día van a darle 7 vueltas. En vez de una, van a darle a 7 vueltas, y en la última vuelta, cuando tú les digas griten, ustedes van a gritar y yo les voy a dar lo que es la ciudad de Jericó. Y sabemos que así pasó, ¿verdad? Dios de manera portentosa hizo que se desplomaran esas murallas. Y bueno, ahora, Jericó en los días de Jesús, pues se volvió una especie de Malibú de California. Para los que no saben ah, qué es eso, Malibú de California, es una ciudad muy famosa en California, conocida por sus mansiones lujosas, porque están cerca de Hollywood. Ahí viven las personas más adineradas de los Estados Unidos. Y bueno, se dice que muchos de los oficiales importantes del gobierno romano en aquellos días tenían sus casas de vacaciones en Jericó, incluyendo el rey Herodes. Me cuenta la historia, según lo que leí en Wikipedia, que él había construido en Jericó un ostentoso, un impresionante palacio, un castillo, que era como su residencia de invierno y que estaba lleno de muchos lujos. Por ejemplo, los pisos eran de mármol, habían altas torres, habían lujosas estancias y cosas como esa. Así que Jericó de los días de Jesús se volvió una especie de oasis para los ricos. Y bueno, ¿para qué toda esta información, pastor? Alguien podría preguntar, ¿acaso no está de más? Bueno, menciono todo esto porque esta información nos deja saber que los impuestos que se cobraban allí eran muy lucrativos para el Imperio Romano. De hecho, Jericó se encontraba en la ciudad de Jericó, una de las oficinas principales de cobro de impuestos. Las otras dos, eran tres, estaban en Capernaum y en Cesarea. Y por lo que estamos a punto de leer a continuación, regresando aquí a Lucas, esta información es muy importante. Escucha lo que continúa diciendo Lucas, versículo 2. Y sucedió que un varón llamado Saqueo, escucha, que era jefe, era el mandamás de los publicanos y además era ¿qué? Rico. Y dice el 3, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía causar la multitud, pues era pequeño de estatura. Obligadamente tenemos que detenernos aquí. Antes de continuar la lectura de este pasaje, vamos a preguntarle a Lucas quién era Saqueo. Él ya nos responde ahí, ¿verdad? Era el jefe de los publicanos y rico. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes eran los publicanos? Bueno, los publicanos eran judíos que trabajaban para el gobierno romano y lo que hacían era que recaudaban un montón de impuestos a los ciudadanos judíos, o sea, a sus mismos hermanos de su propia raza. Bueno, se calcula que en la época de Jesús un judío promedio pagaba de un 30 a un 40% de sus ingresos en impuestos. ¿Y quiénes eran los encargados de cobrar estos impuestos? Pues eran estos judíos. Eran judíos como Saqueo y por ello eran increíblemente ricos, porque los impuestos que cobraban en el oasis Jericó, donde vivían personas ricas, pues eran muy altos. Y como vemos, o como hemos de suponer, hermanos, Saqueo era muy despreciado, era muy odiado por sus compatriotas. O sea, los judíos lo tenían a él y como vamos a ver más adelante a Mateo o a Leví como traidores de la patria. Porque por un lado ellos cobraban más de lo debido para beneficio personal y sabemos que hasta el día de hoy eso es así, ¿verdad? No hay nada nuevo debajo del sol, ¿verdad? Y por el otro lado tenían la mala costumbre de extorsionar a los contribuyentes. Y los contribuyentes, recuerda, eran judíos. Y bueno, por estas y otras razones, los publicanos eran muy odiados, eran vistos como traidores de la patria. De hecho, ellos también eran considerados religiosamente impuros. ¿Por qué? Porque en el desempeño de su trabajo, los publicanos, pues tenían que tratar con los gentiles, con los romanos. Y recuerda, los gentiles son todos aquellos que no son judíos. Y para los judíos eso era contaminante, eso era, te van a contaminar, vas a ser un impuro. Así que un publicano, pues no podía participar de las ceremonias religiosas en el templo como un judío normal. Esto quería decir que tampoco podía asistir a las sinagogas. De hecho, ellos eran expulsados de las sinagogas. Y es por eso que cuando Cristo habla de excluir, de excomulgar a un miembro de la iglesia que no se quiere arrepentir, él en Mateo 18, él dice lo siguiente, Mateo 18, versículo 17 dice, si no lo oyeres a ellos, o sea, al hermano que fuiste tú primero y le dijiste, estás en pecado, y si no te oyó, no, es que yo no estoy en pecado, yo estoy bien, dice que vayas con otros tres, y si a eso usted no los oyes, que se lo digas a la iglesia, y lo dice, y si no lo oye a ellos, o sea, toda la iglesia, pues díselo a la iglesia, y luego dice ahí, tenlo por qué, por gentil y publicano. O sea,
tenlo por lo peor de la sociedad judía. Entonces vemos que la Biblia nos dice que Zaqueo era jefe de los publicanos. Esto quiere decir que él se encontraba en el puesto más grande, por así decirlo, de la agencia tributaria de Jericó de aquel entonces. Lo cual significaba, como decimos nosotros los mexicanos, que él tenía que recibir moches de los que estaban debajo de él, ¿verdad? O sea, aparte de que él recibía, porque él también recaudaba impuestos, pues recibía ese moche de aquellos que estaban bajo su mando. Y bueno, probablemente debido a este tipo de cosas, él se enriqueció demasiado, porque recuerda, estaban en Jericó. Ahí los impuestos eran de acuerdo a lo que ellos ganaban, de acuerdo a lo que valían sus propiedades. Y entonces los publicanos tenían la mala fama de cobrar más de lo debido. Se evaluaban más allá de lo que tenían que evaluar y extorsionaban a los contribuyentes. Y bueno, tomando en cuenta, hermano, la suma de personas ricas que vivían ahí, Saqueo, ahí nos dice a Lucas que era rico, pero él era inmensamente rico. Y aparte de eso, él era reconocido como un extorsionador, como una persona que no tiene escrúpulos, o sea, un despreciable traidor que yo creo que por su insaciable codicia y amor al dinero, él terminó vendiendo su alma al imperio romano. Recuerda, es un judío, ¿cómo se apartó él de su religión, de los derechos que tenía un judío? No hay duda que el amor al dinero estuvo ahí. Y era tanto su amor al dinero que él tuvo que sacrificar o estar dispuesto a sacrificar todos los derechos que tenía un ciudadano judío. Amaba él tanto el dinero que él estuvo dispuesto a sacrificar no solamente amistades, sino sobre todo su familia. Todo porque por alcanzar una mejor posición económica. Sin embargo, como vamos a ver en un momento, pese a lo ruin y despreciable que era Saqueo, de todas las personas que estaban alrededor de Jesús ese día, incluyendo a los supuestos supermorales y decentes líderes de Israel, Jesús se fijó en el odiado, en el despreciado, en el inescrupuloso llamado Saqueo. Pero vamos a volver a Lucas 19, versículo 4 en adelante, pero escucha lo que dice el versículo 2 para seguirle el hilo. Dice, y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, ¿qué pasó? Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía, ¿a causa de qué? De la multitud, a causa del gran número de personas que había, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por ahí Jesús. Wow. Yo no sé si a ti esto te asombra, pero aquí tenemos a un hombre altamente rico y corrupto, un hombre despreciado, mal visto en Jericó, sin embargo, interesado por conocer a Jesús. Y era tanto su interés que él estuvo dispuesto a salir corriendo, el rico, el que tenía buena posición. Lo que él quería era adelantársele a la multitud y treparse en un árbol. Qué rico con estatus social bien alto hace eso. O sea, empieza a correr por las calles de Jericó y se trepa en un árbol. Esto nos habla de que verdaderamente había un gran interés en Saqueo por conocer a Jesús. O sea, no sé si tú te puedas imaginar esta escena. O sea, hasta de repente se me hacía chistosa porque dice ahí que era pequeño de estatura. Eso significa que él tenía sus piernas cortas. Una persona que tiene piernas cortas, cuando corre no avanza mucho y se ve chistoso, sin burlarnos de nadie. Pero este hombre rico y bajito de estatura, no le importó qué fuera a decir la gente. O sea, el interés por conocer a Jesús era más grande que él simplemente corrió, se le adelantó a la multitud y se trepó rápidamente en ese árbol. La Biblia nos dice que había una gran multitud de personas. Y Jesús, como vamos a ver ahorita, pone los ojos en él. O sea, lo mira. Ese interés de Saqueo era grande, hermanos. No sabemos si él ya había oído acerca de Jesús, acerca del Evangelio, porque Jesús predicaba el evangelio que anuncia que hay salvación en él, en su muerte, en su sacrificio. Por lo tanto, ese interés que había en Saqueo tuvo que haber venido de personas que le empezaron a hablar acerca de Jesús, quizás el mismo Mateo. Él era cobrador de impuestos. No sabemos exactamente cómo fue. Lo que sí sabemos es que había un gran interés en Saqueo por la persona de Jesús. Y bueno, sabemos, hermano, por lo que sigue diciendo la Biblia, que si Saqueo tenía un interés por Jesús, el interés de Jesús por Saqueo era infinitamente mayor. O sea, si tú no pones atención a la historia, tú puedes
empezar interpretando o concluyendo que la historia habla de el gran interés que había de Zaqueo por Jesús, pero es al revés. Jesús, como vamos a ver más adelante, él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Zaqueo para Jesús era un perdido y él vino a buscarlo. Escucha lo que Lucas nos sigue diciendo en el versículo 5. Cuando Jesús llegó aquel día, dice a ese lugar, perdón, o sea, Jesús caminando por las calles de Jericó con una multitud de personas, de repente llega a ese sitio y se detiene. Ahí donde estaba ese árbol sicomoro, donde estaba trepado Zaqueo. Y dice ahí, y mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, note que le llama por su nombre. Zaqueo, date prisa. Ahí hay una orden, date prisa, desciende porque hoy es necesario. Está estipulado que yo pose en tu casa, que yo me hospede en tu casa, que yo venga y me pase la noche en tu casa. O sea, no hay duda de que si Jesús conocía por nombre a Zaqueo, él también sabía perfectamente la clase de hombre que era Zaqueo. Y además, también Jesús estaba percibido de la reacción que iba a provocar él entre toda la multitud judía por el hecho de que él había decidido alojarse en su casa. Sin embargo, ninguna de esas cosas le importó a Jesús, como vamos a ver en un momento. ¿Por qué? Porque él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, Jesús fue a Jericó con una misión específica en ese día. ¿Cuál era su misión? Salvar a Zaqueo. Y según la revelación en el contexto general de la Biblia, Efesios capítulo 1 nos dice que eso era parte del plan de Dios ya trazado desde antes de la fundación del mundo. ¿Recuerdas? Bendito sea el Dios de nuestro Padre, Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Bueno, según esos pasajes y según lo que vamos a seguir viendo, Jesús sabía que él le era necesario pararse en la casa de Zaqueo y predicarle el evangelio. Así que no es que Zaqueo empezó la búsqueda de Jesús, no, más bien Jesús vino a buscarlo a él. Siempre ha sido así. Desde el principio, cuando Adán y Eva pecan, ellos se esconden, como si eso es posible, esconderse de Dios. Es imposible, Dios es omnisciente, omnipresente, Él está en todas partes, todo lo sabe. Pero ¿qué hicieron ellos? Se trataron de esconder. ¿Y quién vino al encuentro? Fue Dios. Fue Dios. Adán, ¿dónde estás? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Él vino. ¿Y qué hizo? Vino y los vistió. Algo que ellos no podían hacer. Pero para vestirlos tuvo que matar a un animal. De ahí empezó ya la revelación secreta, por así decirlo, de cómo Dios iba a redimir a la humanidad. Entonces, desde el inicio de la historia de Dios de redención, vemos a Dios que Él es el que busca a los hombres. Y aquí está Jesús buscando a Zaqueo. Así que vemos allí que Jesús le da una orden, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Es necesario que yo me hospede en tu casa porque yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mire, volvamos a Lucas 19. Escuche lo que dice ahí el versículo 6. Dice entonces, él descendió a prisa y lo que dice, le recibió con gozo. Y el versículo 7 nos dice, al ver esto, algunos, no, dice ahí, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador, el, el despreciado y odiado recaudador de impuestos, sin escrúpulos, Zaqueo. Y era lo que se estaba murmurando. O sea, si este verdaderamente fuera el Mesías, el ungido, el Cristo, se daría cuenta que con quien está compartiendo, con quien se va a quedar, no es cualquier fichita. Oh, no, 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 no. Él tiene su mala fama. Y versículo 8 dice lo siguiente. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, ¿qué? He aquí, Señor. No le dijo, he aquí, Rabí. No, ya lo estaba viendo como lo que era. Y aquí la palabra Señor para nosotros es algo totalmente diferente a como miraban esa palabra ya. Ya era curios. O sea, él manda más, el yo soy tu siervo. Así que note ese, ya aquí Zaqueo está reconociendo que Jesús es el Señor. Y esto nos habla, hermanos, de que ya estaba pasando algo en el corazón de Zaqueo. Él lo mira como el curios del universo. Y dice ahí, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, te lo devuelvo cuadruplicado. O sea, noten que aquí ya Zaqueo está reconociendo su mal proceder.
al afirmar su disposición de devolver cuadruplicado todo aquello que defraudó, que robó, y además a comprometerse a repartir la mitad de sus bienes para dárselo a los pobres. O sea, no la mitad de sus ganancias, sino la mitad de todo lo que tiene. ¿Qué es lo que está pasando aquí, hermanos? ¿Qué es lo que Lucas, inspirados por el Espíritu Santo, nos está queriendo decir aquí? Caso es que si lo que Lucas nos está diciendo aquí es que si una persona quiere salvarse, debe de empezar a comenzar a repartir sus bienes y empezar a hacer lo correcto. Y la respuesta obvia es claro que no. Lo que Lucas nos está mostrando aquí es que aquí tenemos a un hombre llamado Zaqueo que durante muchos años había estado cobrando más de lo exigido por la ley de los hombres. Pero ahora él está dispuesto a restituir, por así decirlo, todo lo que la ley mandaba. Y aún más, va más allá. O sea, después de ser alguien que robaba y que no sentía el remordimiento, se vuelve en un filántropo, pues no sé cómo decirle, una persona rica, generosa, que empieza a querer repartir su dinero. Es evidente que Saqueo había experimentado una profunda transformación interior. O sea, su amor por el dinero, ese amor que tenía, que no me importa que pierda mis derechos de ser ciudadano judío, no me importa que pierda yo la amistad de mis amigos, de mi familia, no me importa que me tengan como un traidor, como un odioso, no me importa que me marginen. Yo amo el dinero, pero aquí ya lo vemos que ya el amor al dinero ya no es su ídolo. O sea, su amor por el dinero había sido superado por el amor de Jesús. Ahora el perdido había sido encontrado. Escuche lo que dice Lucas versículo 9. Jesús le dijo, debido a la manifestación de su corazón, a lo que él le dice, he aquí, Señor, yo voy a restituir todo lo que robé y voy a darlo si a alguien le robé 4 veces más de lo que le robé y voy a dar todo lo que yo tengo, la mitad de lo que yo tengo a los pobres. Lo vemos y Jesús, a raíz de ese fruto, de esa evidencia, Jesús le dice, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto también eres hijo de qué? De Abraham. Pregunta, ¿cómo sabía Jesús que había llegado la salvación? Lógicamente Jesús es Dios, ¿verdad? Pero ¿cómo sabíamos? ¿Cómo sabemos nosotros? O sea, Jesús quería decirle a la multitud, Jesús sabe que Él es Dios, la segunda persona de la Trinidad. Pero Jesús básicamente le está diciendo a la gente, ha llegado hoy la salvación. ¿Saben por qué? Porque este Zaqueo ha dejado de ser un hombre inescrupuloso y corrupto. O sea, de repente este hombre dejó de ser ese vil ladrón y se convierte en un generoso benefactor humano. De la noche a la mañana, de un momento a otro. Esto no fue de que un proceso, como hoy dicen, no, esto fue una conversión radical. De la noche a la mañana, Zaqueo fue libertado de las cadenas del pecado. Pues al fin de cuentas, para esto había venido Jesús, ¿verdad? Escuche lo que dice el versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Para qué vino Jesús a nacer? Empezamos con esa pregunta. Para esto. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mire, pensemos en lo siguiente. Seguramente Saqueo había defraudado a mucha gente. Y la cuestión es que si Saqueo, si en verdad estaba dispuesto a cuadruplicar a todos aquellos que los defraudó, cuadruplicar esa cantidad, la cual él robó, y encima darle la mitad de todo lo que él tenía a los pobres, pues Saqueo se estaba arriesgando a quedarse sin nada. Y no le importó para nada. Esto es una evidencia de que en verdad la salvación había venido al corazón de Saqueo. Y es algo que todos los seres humanos que experimentan la salvación reciben o manifiestan. Y esto nos enseña, hermanos, que ciertamente no debemos hacer lo correcto y hacer bien a los demás para salvarnos. O sea, Saqueo no fue salvo por hacer esto. No, más bien el proceder de Saqueo fue el fruto, fue el resultado de haber sido salvado únicamente por gracia, únicamente por Cristo y únicamente por medio de la fe. Por lo tanto, no trates de hacer lo correcto ni hacerle el bien a los demás para ganarte el favor de Dios, ni para quererte salvar, porque eso no es lo que salva. Pablo es bien claro en su carta a los Romanos, en su carta a los Gálatas, no es por obras, no, por tus malas obras es que Dios te quiere condenar. Por lo tanto, no es por obras. No trates de mejorar sin antes arreglar esas cuentas pendientes que tienes con el tribunal
justo de Dios. O sea, ¿quién va a pagar por tus pecados pasados? Vamos a suponer que esto es imposible a menos que el Espíritu Santo de Dios esté en ti. Vamos a suponer que de aquí en adelante, después de haber vivido 50 años y haber pecado bastante, tú decidas ya no pecar y nunca pecas. Pero aún así, tú no te puedes salvar. Porque ¿quién va a pagar por tus pecados? La paga del pecado, ¿qué es? Muerte, separación total de Dios, una eternidad en el infierno. ¿Te das cuenta? Así es que la salvación no es por obras. Como dijo un buen predicador, si es por obras, es por las obras que Jesús realizó en la cruz del Calvario, pero no por tus obras y por las mías, sino por su obra expiatoria en la cruz del Calvario. Así que no trates de salvarte queriendo hacer cosas buenas. No, tú vas a hacer cosas buenas como resultado de que el Espíritu Santo mora en ti, porque Él produce el querer como el hacer. Y eso cuando yo lo entendí, digo, wow, o sea que, ¿por qué yo quiero obligar a una cabra que no tiene el Espíritu Santo a comportarse como un verdadero hijo de Dios, como una oveja de Dios? Es imposible, no tiene la naturaleza. Es como querer obligar a una paloma que coma carne, vamos a decir, de puerco. No, las palomas comen usualmente maíz, quizás gusanos. O sea, tú no puedes cambiarle la naturaleza a nadie. El único que puede es Dios. Nos da una nueva naturaleza y entonces empezamos a desear lo que Dios desea, ¿verdad? Así que, hermanos, no trates de ganarte la salvación por obras. Entonces, lo que estamos viendo en esta historia es una clara evidencia de un individuo que antes de conocer a Jesús tenía el dinero como su Dios, como su todo. O sea, eh, eh, para él Dios no existía, pero cuando Jesús viene y le da el evangelio y lo cree y él se arrepiente, él empieza a confiar únicamente en Jesús y el objeto de su adoración ya no es el dinero, ahora es Jesús. ¿Qué nos enseña esta historia? Bueno, nos enseña también de manera clara que la razón por la que el Hijo de Dios se hizo hombre y vino a este mundo fue para buscar y salvar lo que se había perdido. Esto quiere decir que Jesús no fue un simple maestro que vino para darnos lecciones de decencia, de moral. No, tampoco vino a darnos un gran ejemplo de amor sacrificial. ¿Sabes? Jesús, muchos personajes como Hitler, como Gandhi, como otras personas que conocieron acerca de Jesús, ellos siempre admitieron que Jesús era un gran maestro, un gran ser humano, pero nunca lo vieron como el Salvador del mundo y mucho menos como el Dios creador de todo lo que existe. Y cuando eso pasa, no es suficiente con ver a Jesús como un buen maestro, como buena divinidad que hace milagros. Si tú no lo ves como lo que es el Salvador del mundo, estás perdido, porque en ningún otro hay salvación. O sea, nadie puede ir al Padre que Él es perfectamente justo y santo si no es por Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual el ser humano pueda ser salvo, sino en el nombre de Jesús. Así que Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Y ahora la pregunta es, ahora que sabemos una de las razones principales por la cual Jesús vino al mundo, ¿cómo debemos de responder? Y bueno, esto nos va a llevar a la segunda razón por la cual Jesús vino a nacer. El pasaje en donde vamos a encontrar a Jesús dándonos esa segunda razón por la cual Él vino a nacer está en Lucas capítulo 5. En este capítulo, Lucas nos presenta dos tipos de personas. Una que se creía demasiado justo, demasiado bueno, y otro grupo que sabían que eran demasiados malos. Sin embargo, ambos grupos tenían la misma necesidad de un gran Salvador. Pero para algunos era más evidente que para otros, uno de los grupos, constituido por los religiosos, los fariseos, los decentes, pues no se miraban necesitados de alguien que los salvara. Con esto en mente, vamos ahí a Lucas capítulo 5. A partir del versículo 27, escucha lo que dice ahí Lucas. Después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví, otro publicano, como Saqueo. En esta ocasión es Leví. Dice, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, le dio una orden, como se la dio a Saqueo, desciende, date prisa, porque es necesario que yo pose en tu casa. Lo mismo hizo aquí. Cuando Dios llama, cuando Dios te despierta de tu muerte espiritual, tú te despiertas como Lázaro. La Biblia habla de que nosotros, la humanidad, estamos muertos en nuestros delitos y pecados voluntaria y deleitosamente. O sea, no queremos que nos quiten esta vida donde pecamos, donde vemos a Dios a nuestra manera, pero no queremos ese Dios que se revela en esa Biblia, el que llama a arrepentirnos, el que nos llama a ser santos y a dejar el pecado. Ese es el Dios que no quiere el ser humano. Al Dios que la mayoría de los cristianos modernos hoy predican lo quieren. Porque ese Dios no exige santidad. Porque ese Dios no exige arrepentimiento.
Ese Dios solamente está ahí, según esos falsos, para bendecirte, para sanarte, para arreglar tus problemas económicos, tus problemas matrimoniales. Y Dios puede hacer todo eso, pero la razón principal por la cual Dios envió a Jesús a nacer no fue para eso, fue para buscar y salvar lo que se había perdido, porque a la luz de la eternidad, eso es lo que más importa, no lo que tú y yo podamos conseguir en este mundo. Es un mundo que nos dice Pedro que será destruido. Todo lo que tú puedas acumular, todo lo que tú puedas poseer, se va a perder. Así que a la luz de estas verdades, todo lo que tú puedas conseguir en este mundo de nada sirve, porque de aquí a 100 años, a 150 años, ¿qué es lo que más va a importar? De verdad, lo que tú acumulaste aquí, ¿poseíste? Claro que no. Lo que más va a importar es qué hiciste con la respuesta de esa pregunta. ¿Por qué vino Jesús a nacer? Porque vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Para eso vino Jesús. Y como vamos a ver, también Él vino para llamar a pecadores al arrepentimiento. Y si esto es verdad, ¿por qué la mayoría de los supuestos predicadores que dicen que vienen de Dios no están llamando a los pecadores al arrepentimiento? ¿Por qué la mayoría de las iglesias van a celebrar el nacimiento de Jesús sin mencionar estas cosas? Porque eso incomoda, porque eso no vende. Otra vez, pastor, en Navidad, de verdad, hasta nosotros salimos todos desanimados, todos golpeados y apedreados. No debería de ser así, hermanos. Si en verdad queremos celebrar la Navidad, vamos a hacerlo de la manera bíblica. No hay otra época más especial que la época de Navidad para predicar el arrepentimiento a los pecadores. A decir que Cristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Así que nos dice Lucas 5:27 que después de estas cosas, dice, salió Jesús y vio a un publicano llamado Leví. Una vez más, recuerda, Jesús vino a buscar y a salvar. Eso es lo que él mismo nos está diciendo, que eso vino a nacer. Y por lo tanto fue a buscar a Leví. Y sentado al banco de los tributos públicos, le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Porque el llamamiento de Dios es irrevocable. Ya cuando Él te abre los ojos y te llama, sal fuera de tu muerte espiritual, tú al instante lo haces. Y dice el versículo 29, y Leví le hizo gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban en la mesa con ellos. Y los escribas, los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué come y bebe con los publicanos y pecadores? Respondió Jesús y le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Y dice ahí, no he venido a llamar a justos, yo no nací para llamar a justos, sino que pecadores al arrepentimiento. Ahí está una segunda razón por qué Jesús vino a nacer. Él vino a nacer para llamar a pecadores al arrepentimiento. Y bueno, antes de desempacar este pasaje, yo quiero que usted note, hermanos, que el versículo 27 comienza con un después de estas cosas, ¿verdad? La pregunta es, ¿de cuáles cosas? ¿Después de qué cosas? Bueno, después de la historia, esta que estamos investigando, pues tú encuentras una historia donde Lucas nos narra acerca de un paralítico que fue sanado y además perdonado por Jesús. En ese pasaje encontramos ahí a los fariseos preguntando cómo es posible que este hombre se tome el derecho de perdonar pecados si solamente ese derecho, esa autoridad lo tiene Dios. Y en eso tenían razón ellos. El único que tiene derecho de perdonar pecados es Dios, ¿verdad? Sin embargo, ellos ignoraban que Jesús era Dios encarnado. Y bueno, escuche cómo Jesús le responde el versículo 23 en adelante. Dice, ¿qué es más fácil, fariseos, santurrones, que creen que no necesitan a un salvador por su decencia? ¿Qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o decirle levántate y anda? Bueno, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu leche, vete a tu casa. Y versículo 25 dice, al instante. Así eran los milagros de Jesús, no como los de hoy en día. Y empieza a caminar y muévete, y esto, ¿no? Y a veces es más la gracia común que nos sana, Dios obrando a través de ella, que el decir, Dios hizo un milagro. No, no, los milagros de Jesús eran así al instante. Levantándose en presencia de ellos, tomó su lecho, estaba acostado y se fue a su casa glorificando a Dios. Y ahora pasa a decir Lucas en el versículo 27, después de estas cosas, ¿qué cosas? Bueno, en otras palabras, después de que los disque supersantos fariseos y doctores de la ley dieran una muestra clara de que Jesús tiene autoridad para perdonar pecados, y pese a esa muestra portentosa, ellos rehusaron pedirle perdón a Jesús porque tenían ahí a la única persona que perdona pecados. Bueno, dice ahí, después de estas cosas, Jesús se fijó en un cobrador de impuestos llamado Leví, o sea, Mateo.
Y aquí tenemos la conversión del autor del primer evangelio del Nuevo Testamento, ¿verdad? El evangelista Mateo. Y lo primero que aprendemos de este pasaje es que Jesús no vino al mundo a llamar a los que se creen buenos, a los santurrones, a los decentes. No porque ellos no necesiten salvación, sino porque ellos, hasta que no se vean como lo que son pecadores y que Dios está irado con los pecadores, ellos no van a querer o no van a sentir la necesidad de que Jesús los salve. En otras palabras, hermanos, Jesús no vino al mundo a establecer en la tierra un club de gente decente. Aquí están los decentes y los no decentes. No, Jesús vino al mundo a llamar pecadores al arrepentimiento. Y ahora recordemos que Jesús está aquí rodeado de gente religiosa, de gente muy decente, conformada por ah, los escribas, que eran los doctores de la ley, y además los fariseos. Escucha lo que dice el versículo 17 en ese mismo capítulo de Lucas. Dice allí, aconteció un día que él estaba enseñando, o sea, Jesús, y estaban sentados ahí los fariseos, los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, lo andaban buscando, lo querían atrapar, según a Jesús, siempre le querían poner supuestamente trampas para hacerlo caer, y ellos eran los que siempre quedaban expuestos como los malos. Y bueno, dice, dice ahí ese versículo que entre toda esa multitud habían muchos fariseos, muchos escribas, las personas que se creían decentes, porque oraban, porque leían Biblia, porque no eran como los gentiles o publicanos, como aquel que se presentó delante de Dios y le decía, sé propicio a mí, pecador. Y el otro, el fariseo, era, oh Señor, te doy gracias porque yo no soy como él. Oh, porque diezmo, oh, porque oro, oh, porque esto. ¿Qué dijo Jesús acerca de ellos? ¿Quién salió justificado? El que dijo, yo soy pecador. Yo reconozco que soy pecador. Por lo tanto, sé propicio a mí. Sálvame, perdóname. Y bueno, están todos ellos. Sin embargo, Jesús no fijó su mirada en ellos, porque a los orgullosos Dios los mira de lejotes. Y un orgulloso es todo aquel que cree que no necesita de Dios, pero a los humildes de cerca, ¿verdad? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y ahí están todos esos. Y Jesús, el creador de todo lo que existe, encarnado en ese cuerpo humano, y por eso no lo reconocían que él era una divinidad, la misma divinidad que creó todo lo que existe. Él se fija, él pone sus ojos en un cobrador de impuestos, en un publicano llamado Mateo, que dice ahí que dejándolo todo, él se levantó y lo siguió. Ahí está un publicano más. Mateo, al igual que Zaqueo, eran odiados por los judíos, por todo lo que robaban, por todo lo que hacían, ¿verdad? Y bueno, Mateo pertenecía, al igual que Zaqueo, a lo peor de la sociedad judía en los tiempos de Jesús. Era, al igual que Zaqueo, codicioso, un traidor, un extorsionador. Y una vez más, yo no sé tú, pero yo me maravillo, porque de todas esas personas están alrededor de Jesús, entre ellas la crema innata, ¿verdad? De lo mejorcito de los judíos, pues Jesús puso sus ojos en este odiado hombre llamado Mateo, llamado Leví. Fue a ese que Jesús salvó y llamó. Increíble, ¿no? Dios siempre viendo lo más vil. ¿Te acuerdas que Pablo dice que Dios escogió lo vil y lo menospreciado del mundo, la escoria del mundo, para que nadie se jacte, para que nadie se crea más de lo que es? Es algo de maravillarnos. Ahora, por lo que dice el versículo 28, sabemos que lo poco que Mateo conocía de Jesús en ese momento fue suficiente para empequeñecer las cosas de este mundo que antes llamaban la atención de Mateo, porque él, al igual que Saqueo, estuvo dispuesto por dinero dejar su ciudadanía judía, estuvo dispuesto a sacrificar su familia y todo lo demás. Sin embargo, no se fue que lo que conoció en Jesús, que empezó a ver en Jesús el tesoro más valioso del mundo, la perla más preciosa. Y es por eso que el versículo 28 dice ahí eso, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Él no le dijo a Jesús cuando le dijo, hey, levántate y sígueme. Él no dijo, déjame ver, déjame consultar con mi esposa, con mis familiares, déjame ir a terminar esto o aquello. No, inmediatamente, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Dejó absolutamente todo. Todo lo que tenía valor para él, lo dejó atrás. O sea, de repente había perdido todo su encanto por esas cosas materiales debido a la gloria de Jesús. O sea, debido al amor de Jesús que lo cautivó. Y de hecho dice que quiso honrar a Jesús, haciéndole ¿qué? Un banquete, ¿verdad? Y le hizo un gran banquete en su casa. Y había mucha, escucha ahí, mucha compañía de publicanos. O sea, había un gran grupo de gente
mala como Zaqueo y como Mateo, como Leví. Es importante que tú lo notes, por lo que ahorita vamos a ver. Así que había mucha compañía. ¿De qué? De publicanos. ¿Recuerdas a Jesús? Tenlos a esos que no se quieren arrepentir como publicanos y gentiles, como lo peor de la sociedad. Entonces aquí tenemos a un montón de pecadores y de otros. Y bueno, ese Mateo, que era un publicano despreciado y odiado, sin duda alguna que tuvo que haber invitado a esas personas porque eran los de su calaña, los de su, o sea, los de su barrio, los mismos maloras. O sea, imagínate a Mateo queriendo invitar a un judío decente. ¿Tú crees que iba a querer ir con él? Cálmate, si tú eres un traidor, no te acerques conmigo. Así que él invitó a todos los malos, a todos los peores pecadores de Jericó, o en este caso de Jerusalén. Y bueno, hermanos, esto nos habla de que a pesar de que el banquete estaba lleno de personas pecadoras, Jesús estaba ahí en medio compartiendo la mesa con ellos. ¿Y qué lección tan más grande hay aquí, hermanos? Porque mire, en toda la historia de la humanidad nunca ha habido ni va a haber una persona, un hombre más santo y más puro que Jesús. Y lógico, ¿verdad? Porque Jesús es Dios y por esencia Él es todo lo santo que se puede ser y todo lo puro que se puede ser. Él es perfectamente santo y puro. O sea, Jesús en el cuerpo humano, como el tuyo y como el mío, nunca pecó. Sin embargo, aquí lo vemos sentado a la mesa compartiendo la comida con personas viles. ¿Pero por qué estaba ahí? Porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, a la luz de esta realidad que nos muestra Lucas, déjame hacerte una pregunta. Cristianos, hijos de Dios, ¿eres tú esa clase de cristiano que va por la vida con esa actitud? Yo soy más santo que tú. Porque si es así, déjame decirte que el santo de los santos, o sea, Él es el rey de reyes, ¿verdad? Señor de señores. Bueno, Él es también el santo de los santos. No vivió con esa actitud, por lo tanto, aprendamos de Él. Ahora, como los religiosos que se creen tan santos como Dios, pegaron el grito rápidamente. O sea, ¿cómo que este que dice que viene de Dios está comiendo con lo peor? Escucha lo que dice el versículo 30. Si los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué come y bebe con los publicanos y qué? ¿Cómo es posible que Jesús se atreva a compartir la mesa con ese tipo de gente? Si en verdad Jesús fuera el ungido, él sabría esto, no estuviera comiendo ahí con ellos. Y bueno, escuchen la respuesta de Jesús. Respondió Jesús, les dijo, los que están sanos, ¿qué? No tienen necesidad de médico. ¿Cuándo has visto una persona que le llame a su médico? Oye, médico, te estoy hablando porque no quiero consultarte, quiero decirte que estoy sano. Nadie, ¿verdad? Todos consultamos a los médicos cuando estamos enfermos. Dice Jesús, los que están sanos. Jesús está siendo sarcástico, porque están ahí los que saben la ley, los doctores en la ley, los fariseos, y él está siendo sarcástico con ellos, se está burlando de ellos. O sea, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino que pecadores al arrepentimiento. Todo esto nos enseña, hermanos, que Jesús verdaderamente vino a buscar lo que se había perdido, independientemente de la forma como se ve esa perdición. Porque déjeme decirles, según Dios, en el mundo hay un montón de personas que están decente y religiosamente perdidos. Hay otro montón de personas que están viviendo en abierta inmoralidad. Sin embargo, ambos grupos están perdidos ante los ojos de Jesús. Si tú fueras una persona que solamente pecara una sola vez, que eso es imposible, aún así tú estuvieras perdido. ¿No lo crees? Bueno, eso es lo que Dios me dice. Así que, hermanos, no malentendamos las palabras sarcásticas de Jesús en estos versículos. Jesús no está dividiendo la humanidad en dos grupos. Aquí están los justos y los santos, los que no necesitan salvación, y aquí están los inmorales que sí necesitan salvación. Esto no es lo que Jesús está enseñando aquí. Más bien, Jesús le está mostrando a estos líderes religiosos de Israel que el primer paso para poder ser salvo es percibir, es aceptar el estado pecaminoso en que nos encontramos toda la humanidad. Mire, le voy a decir algo bien sobrio y con ah, toda la seriedad que pueda. Si tú nunca te has visto como una persona pecadora que merece el infierno, lo más seguro es que tú no eres cristiano, eres un religioso más. ¿Eres decente?
te va a ir bien en la vida. Todo lo que el hombre sembrar cosechará. Hay una ley. Dios no puede ser burlado. Pero si tú nunca te has visto como lo que dice Dios, que eres un vil pecador que merece el infierno, lo más seguro es que tú vas al infierno. ¿Por qué? Porque Jesús vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. No vino a llamar justos, ¿verdad? O sea, si tú te crees justo, o sea, es decir, si tú crees que estás sano, significa que a ti Jesús nunca te ha llamado, porque tú te crees justo, bueno, ¿verdad? Y por lo tanto dice Jesús, tú no tienes necesidad de mí. Y sí la tienes, pero tu actitud hace que yo no te llame. Yo nomás llamo a los humildes, a los que aceptan, no a los orgullosos. ¿A dónde? Al arrepentimiento. Esa fue siempre la lucha de Jesús por los fariseos, por los escribas, que creían la última Coca-Cola, creían que por sus obras ellos estaban bien con Dios y Jesús les dijo hasta el cansancio, no, no, no. Si ustedes, al igual que todos los pecadores, no se arrepienten, ciertamente morirán. Así que yo veo aquí a Jesús llamando al arrepentimiento. Si te llama a arrepentirte, te está diciendo tú eres un pecador. Mire, vamos a ver rápidamente unos pasajes que nos van a ayudar a hacer un diagnóstico correcto de la condición de nuestro corazón. Primero se encuentra en Mateo, capítulo 22, versículo 36 al 40. Aquí un escriba se le presenta a Jesús y le dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? A lo cual Cristo le responde, pues amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, todas tus fuerzas, toda tu mente, o sea, con todo. Versículo 38, y creo que ahí se me terminaron las diapositivas, Martín. Dice ahí, este es el primero y grande mandamiento, le contesta Jesús. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, escucha, como a ti mismo, incluyendo a ese prójimo que a veces te hace mal y quieres que le caiga un rayo. Incluyendo a él, te dice Jesús, amarás a tu prójimo de la misma manera como tú te amas y buscas tu bienestar de esa misma manera. Y lo dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amar a Dios con toda tu mente, todas tus fuerzas, todo lo que tú eres. Y de la misma manera amar a tu prójimo. Haz esto y cumples básicamente la ley. Eso es lo que está diciendo Jesús. En otras palabras, como si dijera Jesús, si tú violas cualquiera de estos mandamientos, esto de amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente y amar al prójimo de la misma manera, tú has violado toda la ley. Ahora, yo pregunto, que levanten la mano aquel que sinceramente puede decir, he amado a Dios cada nanosegundo de su existencia, con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma. Y la respuesta es que nadie ha podido hacer eso. El único que pudo fue Jesús. Cada nanosegundo de su existencia amó así a Dios. Me es necesario estar en los negocios de mi padre, le dijo a sus mismos padres a una edad bien temprana. Cuando fueron a buscarlo para darle supuestamente el pan y que estaba ahí con la mujer samaritana, les dijo lo mismo, me es necesario estar aquí. El único que puede cumplir con ese mandamiento es Jesús. Ahora también te pregunto, ¿hay alguien aquí que sinceramente pueda decir que ha amado a su prójimo, incluyendo a aquellos que te han hecho daño, con la misma pasión, con la misma energía, la misma devoción con la que te amas a ti mismo? ¿Hay alguien que no puedes hacer eso con Dios, menos esto? No podemos. La respuesta es no, ¿verdad? Entonces, según Jesús, merecemos ser condenados nomás por estos dos mandamientos. Por eso te digo, somos más pecadores de lo que creemos. ¿Dónde está la jactancia? Dice Pablo en Romanos. ¿Dónde, judíos? Al final de cuentas, por cuanto todos pecaron, judíos y no judíos, Adán y Eva, lo mejor de la humanidad, pecó, teniéndolo todo, hablando con Dios directamente. Con más razón, el resto de la humanidad. No hay ni siquiera un bueno, ni siquiera un justo. No hay nadie que busque a Dios, nadie. Yo los veo que buscan a Dios. ¿A cuál Dios? No es el de la Biblia. Es el Dios que quiere que le resuelva sus problemas para después olvidarse de él y seguir viviendo como quiere. Ese Dios que busca al hombre. Pero no buscan a este hombre, a este Dios, perdón. No, no, no. La luz vino al mundo y el mundo amó más las tinieblas. ¿Por qué amaron más las tinieblas? ¿Por qué prefirieron más su estilo de vida? Porque sabían que Jesús los iba a reprender. Y eso es lo que no quiere el hombre de Dios, que lo reprenda. No, déjame a mí hacer, vivir como yo quiero. No te metas en mí. ¿Quieres bendecirme? Adelante. Pero no me pidas que sea como tú. Yo no quiero ser como tú. Yo quiero ser soberano. Yo quiero vivir. Yo quiero ser mi propio Dios. Quiero hacer lo que me plazca la gana. Quiero ser mujeriego. Quiero robar. Quiero mentir, quiero. Y nuestros hijos desde que nacen tienen esa voluntariedad hacia lo inclinado, hacia el mal, hacia el yo soy el soberano, no tu papá. ¿Te das cuenta, hermano?
Así que todos somos pecadores, hermanos. Y todos aquellos que pretenden salvarse a través de las obras de la ley, según Gálatas, que Pablo escribió esa carta inspirado por el Espíritu Santo, todos aquellos están malditos, están bajo condenación, porque todo lo que depende, dice, porque todos los que dependen de la obra de la ley, o sea, los que quieren justificarse delante de Dios haciendo los mandamientos, obedeciéndolos de la ley, dice, están bajo maldición. Pues escrito está maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, en todas. Así que, ¿tú quieres salvarte por obras? Estás bajo maldición. Eres un maldito porque no has podido cumplir perfectamente la ley. Por lo tanto, no quieras justificarte delante de Dios por tus obras. Justifícate por la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Porque según Dios, tú tienes que cumplir todos los mandamientos desde cuna hasta tu tumba. Y la pregunta es, ¿quién puede lograr hacer eso? Según Dios, nadie. Quizás tú en tu finita mente y razonamiento caído, podrías decir que sí, hay personas. No. Santiago capítulo 2, versículo 10. Porque cualquiera que guarde toda la ley pero ofendiere un punto, se hace culpable de todos. O sea, la ley es como una cadena, ¿verdad? Las cadenas tienen eslabones. En el mismo momento que un eslabón es roto, la cadena se rompe. Toda se cae. Imagínate, está colgada, un eslabón se rompe, ¡pum!, la cadena cae. Todo. Y es lo que está diciendo aquí Dios a través de Santiago. Cualquiera que guarde toda la ley, pero fin en un punto, se hace culpable de todo. Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12, claramente él afirma de una manera categórica que el mundo entero, no hay una sola persona que sea buena, no hay una sola persona que sea justa, no hay una sola persona que sinceramente esté buscando a Dios. No hay, no hay, no hay. Es el pasaje de los no hay. Sin embargo, en medio de estas terribles noticias, la noticia buena que anuncia el Evangelio, wow, brilla con un esplendor increíble. ¿Por qué? Porque según el Evangelio, hay esperanza tanto para el súper decente como para el más perdido. Hay esperanza para ambos, porque Jesús vino a qué, hermanos, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Por lo tanto, a la luz de este pasaje, ¿para qué vino Jesús? ¿Para qué vino Jesús? A la luz de todo lo que hemos visto, ¿para qué nació Jesús? ¿Por qué estamos celebrando que Jesús nació? Estoy bien bendecido por eso, pastor. Económicamente hablando, no, la razón principal es porque espiritualmente eres la persona más bienaventurada, más dichosa, más bendecida, porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cada vez que un discípulo de Jesús predica el evangelio, es Jesús buscándote. Yo no sé, desde que tengo uso de razón, yo no sé cuántas veces me predicaron el evangelio, desde que tenía como 6 años. ¿Se acuerdan del Lala? Los que vivíamos ahí, jacarandas. Las canciones, quita la piedra y deja el agua correr. Mira que las almas se van a perder. Planes de Cristo, que ese es tu deber. Agua que se estanca no podrá correr. Y allá en Torreón, Coahuila, conocen a Jesús. Él me dio la vida, Él me dio la luz y ahora veo y creo que a la gloria voy. Yo no entendía ni papas en aquel entonces, pero aquí está en mi mente que para los que conocen a los goitias parecemos de mala memoria. Jesús me empezaba a buscar. A los 11 años a través de la iglesia de pastor de ahí de Torreón, Coahuila. Usaba un pastor que te gusta el predicador. Benjamín. Yo creo que se los he contado. No se me olvida ese momento donde mi mamá le está diciendo a Juan y no sé a quién más, vamos a la iglesia con Benjamín. Ahí estaba uno de los camiones de Tony descompuesto. Yo me subí a él y me escondí debajo de un asiento. No quería ir y no fui. Pero Jesús seguía buscándome porque él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero así como Jesús te está buscando, tú tienes la responsabilidad de arrepentirte. Por fin, pastor, que yo no sé qué sea. Hay soberanía de Dios y hay responsabilidad del hombre. Hay una tensión ahí que nadie puede explicar, pero ahí está la Biblia. Es bien claro que Jesús estaba buscando. Se había perdido, pero también es bien claro que tú tienes que arrepentirte. Yo no me puedo arrepentir por ti. Eres tú. Eres tú que tienes que venir en arrepentimiento y fe a los pies de Jesús. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y ahí lo importantísimo, hermanos, es que prediquemos en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados a todas las naciones. Porque no hay nadie buscando a Dios, a este Dios que exige santidad, que exige que te divorcies del pecado, que te apartes del pecado totalmente. Nadie busca a ese Dios. No hay una sola persona que lo haga. Y Jesús está buscando lo perdido para salvarlo. Y lo hace a través de la proclamación del Evangelio. Así que quiera Dios que nunca olvidemos esta segunda razón de que Jesús vino a nacer
para llamar al pecador al arrepentimiento. Sin arrepentimiento, según la Biblia, no hay salvación. El arrepentimiento es sumamente esencial para la salvación. O sea, imagínate, el mismo Dios todopoderoso, creador de todo lo que existe, en un momento de la historia se despoja de toda su divinidad, de toda su majestuosidad para hacerse hombre usando el vientre de una virgen. ¿Con qué propósito? Con el propósito de venir a llamar al arrepentimiento a los pecadores. Y de verdad, ¿no lo estamos haciendo? Hay que hacerlo. La Biblia nos dice que desde el principio del ministerio de Jesús, Jesús empezó a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Y es lamentable, pero yo me puse intencionalmente a ver varias predicaciones de Navidad en los años pasados de ciertos predicadores. Entre ellos estaba Danilo Montelo y muchos más. Hablan bien bonito, súper bonito. Danilo Montelo, lo que me recuerdo es, empezó hablando acerca que fue a visitar Costa Rica, su ciudad, y supo de una familia que su hija perdió, una hija pequeña, perdió a sus padres. Esa hija fue a parar a un lugar donde cuidan a los niños, un orfanatorio cristiano, y él exponiendo lo terrible, la situación terrible que hay en el mundo, cómo muchas personas están sufriendo. Sin embargo, él dice que Dios le dijo, hey, no todo está perdido, mira a estas personas que están ayudando a esta niña, y todo eso es hermoso y todo eso es verdad. Qué bueno que hayan orfanatorios, qué bueno que haya gente ayudando a los indefensos. Sin embargo, nunca habló del arrepentimiento, nunca habló de nada de esto. Y Jesús siempre fue claro, no lo podemos esconder. No podemos predicar el evangelio de manera confusa, sino de manera explícita, como Jesús lo hizo, como los discípulos lo hicieron, los apóstoles. Por eso los perseguían, por eso mataron a Jesús, porque Jesús constantemente le decía a los fariseos, ustedes son unos pecadores. ¡Hey! Tú que eres principal de los maestros, de los judíos, tú, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Tenemos que proclamar, hermano, el arrepentimiento. Escucha lo que dice Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En Lucas capítulo 13, los versículos 3 al 5, encontramos a Jesús repitiendo 2 o 3 veces que si no se arrepientes todos van a perecer de igual manera. Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Aquí Jesús no está hablando abiertamente, explícitamente del arrepentimiento. Entonces, ¿por qué lo está usando, pastor? Bueno, implícitamente lo que Jesús está diciendo es que necesitas arrepentirte. Para negarte a ti mismo, tú quieres cometer pecado, se necesita arrepentimiento. ¿Recuerdan cuando Pedro por primera vez predica el evangelio? Jesús les dice, no se muevan de Jerusalén hasta que reciban poder del Espíritu Santo para que tengan valentía de nuevo para predicar este evangelio, que lo que va a causar es que los persigan, que los quieran matar, van a querer taparles la boca. No se muevan hasta que venga lo prometido por Dios. Él iba a descender a través de su Espíritu Santo, ¿verdad? Bueno, justo después de que Pedro recibe la promesa juntamente con los 120 que estaban ahí, Pedro predica el evangelio. ¿Y qué fue lo que pasó? Hechos capítulo 2:36. Después de que él predica el evangelio, dice, sepa pues ciertísima toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué le dijo Pedro? Inviten a Jesús a su corazón. No, arrepentíos, arrepentíos. Y entonces, si se arrepienten, recibirán el don del Espíritu Santo. Juan el Bautista también predicó el arrepentimiento. Dice ahí Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos. Lo mismo, porque el reino de Dios se ha acercado. Dios con nosotros. Emmanuel se ha acercado ya a través de Jesús. Por lo tanto, arrepiéntanse, dejen de vivir como están viviendo. Jesús hablando de una parábola en Lucas 15, escucha lo que él dijo. Les digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que invita a Jesús a su corazón, sea lo que sea eso, que hace una oración de salvación y solamente de labios hacia afuera. No, hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que está dispuesto a dejar su vida de pecado toda, que está dispuesto a divorciarse. Jesús puede ver esa disposición. Cuando no está esa disposición y nada más está ahí porque quieres algo de Jesús, pero no lo que verdaderamente necesita, lo esencial, lo principal, Jesús no te da el Espíritu Santo. Esto de convertirse a ser cristiano no se trata de decir, hoy yo voy a ser republicano porque me gusta el candidato, el presidente. No, hoy yo voy a ser demócrata. Hoy yo voy a ser de Morena. No se trata de estar eligiendo un partido u otro. Se trata de una conversión, se trata de una transformación, de un milagro que sucede en ti. Dios te da un nuevo corazón, literal. Te manda su mismo espíritu a vivir en ti. Eso es lo que te hace cristiano. No venir a la iglesia, no leer la Biblia. Cualquiera puede hacer eso. No cree ni siquiera en Dios, creer.
Dice Santiago, aún los demonios creen. No, se trata de creer en el Evangelio y refugiarte en el sacrificio de Jesús, y entonces que Dios, al ver tu disposición de quererte apartarte de todo, te da un nuevo corazón, te da a su mismo espíritu. Eso es ser cristianismo. Dios conoce a los suyos, dice la Biblia, ¿verdad? Nos ha sellado. Cuando lleguemos allá, no es, a ver, ¿fuiste salvo? A ver, ¿qué fue lo que hiciste? A ver, saque los libros. No, su Espíritu Santo de Él está ahí. Él sabe quiénes son sus ovejas. Él conoce a sus ovejas porque Él mismo. Si yo me pusiera a pintar estas sillas, yo conozco bien mis sillas y me pusiera a pintar algunas y otras no, yo sabría cuáles son las que yo pinté, cuáles no, por el hecho de la marca, ¿verdad? Bueno, algo así Dios sabe, hermanos. Pero aquí la cuestión es que se requiere arrepentimiento. Lo mismo vuelve a decir Jesús cuando cuenta la parábola de la mujer que pierde una moneda y la encuentra finalmente, les dice, así les digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador otra vez que se arrepiente. Hay gozo, ¿cuándo? Cuando un pecador se arrepiente, no cuando un pecador dice nada más una oración diciéndose pecador. Si esa oración no es de corazón y nada más por lo que dijo el predicador y nomás está repitiendo las palabras del predicador de labios afuera, según mi Biblia, no hay gozo en el cielo. Dios no puede ser burlado, Dios conoce el interior de nuestros corazones y hay muchas falsas profesiones, hermano. Satanás es astuto, les hace creer que son verdaderamente cristianos. Jesús lo advirtió en aquel día, muchos me dirán, Señor, Señor, les va a decir apartados de mí. Nunca y nunca es nunca, nunca intimé con ustedes. No es que hubo un momento en que sí intimé con ustedes, sí los conocí y ahora no. No, nunca es nunca. Marcos capítulo 6, versículo 12. Aquí encontramos a Jesús mandando a sus discípulos a predicar el evangelio y les da unas instrucciones. Y escucha lo que dice el versículo 12 de Marcos 6. Y saliendo predicaban que los hombres debían ¿qué? De arrepentirse. Pablo en Hechos lo encontramos predicando en Atenas y le está predicando ahí a los eruditos, a los filósofos de Atenas, y escuche lo que les dice. Y les dice a ellos, pero Dios, habiendo pasado por altos los tiempos de ignorancia, ahora manda a todos los hombres, todos, en todo lugar, en cualquier parte del mundo, se arrepientan. ¿Sí? ¿Que hagan qué? Se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día, aquí está la razón por qué se debe arrepentir todos los hombres, ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, refiriéndose a Jesús, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces yo veo aquí tanto a Jesús predicando el arrepentimiento, tanto a Juan el Bautista, a los apóstoles, al mismo apóstol Pablo predicando el arrepentimiento en todo momento, en todo lugar, a todos los hombres. En la época de Navidad, amén, y sí, con más razón. Lucas 2, 8 dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman porque he aquí les doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo de Israel, pero esto es para todo el mundo. Nos ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. ¿Te das cuenta? De eso se trata la Navidad. Y bueno, ¿qué es arrepentimiento, pastor? Podemos decir de manera sencilla que arrepentimiento es estar dispuesto a dejar la vida de pecado para empezar a vivir una vida santa que le agrada a Dios. Y lógicamente con la asistencia del Espíritu Santo. O sea, es estar dispuesto a divorciarte de tu vida pecaminosa. Y bueno, hay algunas personas que cuando les predicas el Evangelio y te preguntan, ¿qué tengo que hacer para pertenecer al club de los cristianos? ¿Qué tengo que hacer? O sea, dígame, yo estoy listo para hacer lo que tengo que hacer para ser salvo. No, no, no se trata de hacer o dejar de hacer. Lo que Dios te está pidiendo primeramente es que estés dispuesto a dejar tu vida de pecado, a dar un giro de 180 grados para empezar a seguir el camino opuesto. O sea, tú ibas hacia, vamos a decir, hacia la derecha, das media vuelta y empiezas a dirigirte hacia la izquierda, hacia a lo que a Dios le agrada. Mire, vamos a imaginarnos a una pareja de esposos, donde el esposo es increíblemente desorganizado, brusco en su forma de tratar a su esposa, no coopera para nada en la casa y además es un adúltero empedernido. De hecho, desde la luna de miel, esta mujer ha tenido que soportar con paciencia y con mucho dolor las inconstantes infidelidades de este terrible marido, hasta que un día no aguanta más y decide divorciarse, decide terminar ya la relación. Y la mujer le dice, te pido que recojas tus cosas y te vayas de la casa. Hasta aquí llegamos ya a nuestro matrimonio. Ni un minuto más. Sin embargo, este hombre no quiere eso. Él con lágrimas, los ojos
no tanto por haber pecado contra esta mujer, sino porque, ¿qué va a hacer de mí? ¿Qué van a decir mis hijos de mí? Le pide a la mujer, no me abandones, dame una oportunidad más. Yo te juro que las cosas van a cambiar. Voy a ser más organizado, voy a ayudar en los quehaceres de la casa, voy a cooperar, no te voy a tratar mal. Lo único que no puedo hacer es dejar de serte infiel. ¿Cómo ustedes creen que va a responder esa mujer, hermanos? Ah, sí, bueno, si ese sí está bien, adelante, sigamos en matrimonio. Ella no va a responder así, a menos que esté loca, deseada. Porque lo más importante para esta mujer no es que su marido haga algunas cosas buenas y empiece a comportarse bien. Lo más importante para esta mujer es que su marido sea de ella y de nadie más. Si él quiere salvar su matrimonio, ¿qué tiene que hacer él? Tiene que dejar de ser infiel, tiene que dar media vuelta, ¿verdad? Y empezar a ser fiel. Bueno, lo mismo es con Dios, hermano. Lo mismo ocurre con Dios y el hombre. Es lo mismo. Sin embargo, muchos tienen esa idea equivocada de que lo que único que necesita él hacer para estar bien con Dios es dejar de hacer algunas cosas malas. De ahora en adelante voy a ir a la iglesia, de ahora en adelante voy a leer la Biblia, voy a dar gracias a Dios por mis alimentos. Pero el llamado de Dios, que lo dejemos todo por seguirlo a Él. O sea, si tú no te quieres negar totalmente a lo que tú quieres hacer, dice Jesús, no puedes ser mi discípulo. Es todo o nada. Así que el llamado de Dios es que hagamos un cambio completo que involucre todo nuestro ser. Esa debe ser la disposición. ¿Es una obra? No es una obra. Tú tienes que estar dispuesto. Dijo Jesús, ¿verdad? Que la puerta ancha es la que lleva la presión y hay otra puerta estrechita, ¿verdad? Y lo dice, muchos van a querer entrar y no van a poder. No porque Jesús no quiera, porque ellos no quieren estar con esa disposición a dejarlo todo. No van a poder. Y bueno, la pregunta que levantamos hace un momento. Ahora que sabemos dos de las razones principales por las cuales Jesús vino a nacer a este mundo, ¿cómo debemos de responder? Bueno, los pecadores deben de responder con arrepentimiento, ¿verdad? Arrepentidos, porque el reino de Dios se ha acercado. Pero nosotros los cristianos, hermanos, ¿cómo debemos de responder? Proclamando el Evangelio, porque Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿A través de qué? De la proclamación del Evangelio. Vamos a ponernos de pie. Yo sé que este es un mensaje muy confrontador y qué bueno, porque la Biblia es beneficiosa, es útil para redarguir, ¿verdad? Para corregir, para instruir y todas estas cosas. Por lo tanto, Dios nos redarguye a todos. Vamos a pedirle perdón a Dios si no hemos estado dejando que Jesús nos use para buscar y salvar lo que se ha perdido, si no hemos sido intencionales en predicar este evangelio completo, el bíblico. Pidámosle perdón, pero a la misma vez agradecele a Dios, porque Jesús vino a buscarte y te encontró y te salvó y te dio su Espíritu Santo. Oh, Padre precioso, gracias